Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a modo de ayudar, se les va a indicar más o menos qué camino es el que tienen que tomar para elaborar este proyecto, ¿ya? En primer caso, nosotros debemos de seleccionar un diámetro y el tipo de pilote que nosotros queremos ingresar en nuestro estrato. Esto en primera parte, tomar en cuenta qué tipo de pilote queremos meter. O va a ser un pilote vaciado in situ o un pilote hincado. Ya más que todo para determinar cuál es la capacidad admisible en lo que es para este pilote que ustedes se van a dar. En este caso, es un pilote vaciado in situ, ya, donde el diámetro tendría que variar desde, si no me equivoco, los 0.6 metros hasta 1.2. Creo que es desde 0.30 ponen el proyecto. ¿Ya? Entonces, justamente ahora tenemos el hecho de que hay que, hay que configurar nuestro estrato en función de únicamente el de arena. Ya ahorita esto yo lo había elaborado para los dos estratos, pero no tendrían que tener problema porque es el tema de las tareas que hemos hecho. En función de el pilote que ustedes seleccionen, tienen que hacer el cálculo correspondiente, tomando en cuenta, en este caso, solo el método para arcillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Eh, Nos vamos a dar dos dimensiones de lo que es el diámetro y la longitud. Esto en función del estrato. El primer estrato es de 11 metros, ¿ya? El segundo estrato, lo que indicó el INGE, puede ser hasta 30 metros. Es decir, a partir de estos 11 metros, podríamos llegar hasta una profundidad de alrededor de 41 metros en total, ¿ya? Entonces, en este caso me he definido únicamente 29 metros para estas dos longitudes, ¿ya? En este caso creo que he utilizado 0,85 y esto 35 metros únicamente. Y eh, definir cuál será la capacidad al fuste, en este caso, de este estrato de arena. Como les digo, esto se ha diseñado para arena y arcilla, el primer caso que teníamos, pero ustedes tendrán que diseñar para todo lo que es la longitud del pilote. Entonces, encontramos lo que es la capacidad al fuste de la arena y como era arcilla, lo propio en el estrato de arcilla, el correspondiente a su capacidad al fuste, y hacemos la sumatoria de la arena que es de 1345 kilonewtons y de la arcilla que es de donde está 1762 kilonewtons. Ya, sumamos los dos estratos y ya tenemos la capacidad al fuste. Esto también tomando en cuenta lo que era el coeficiente de subdrenaje, no me acuerdo cómo se llama, el C sub U, el SU que nos ha dado de dato, 50 kilopascales. Si estos 50 kilopascales, como está en las diapositivas, al ser menor que los 150 kilopascales, alfa 1 era 0.55. O podríamos habernos basado en el tema de esta tablita para definir cuál es el alfa correspondiente. Por eso en arcilla se utilizaba el método alfa. En lo que es el fuste para arenas se utiliza el método beta. Esto recordarán se hacía en tablitas. Entonces, definido alfa, lo único que faltaría hacer es calcular lo que es el área. Bueno, el FS, que si no me equivoco es, bueno, la capacidad del fuste, alfa por SU, y como solo teníamos un único estrato para toda esa longitud, ya, pero esto ya para qué ustedes ya saben hacer, lo propio en la punta, ya. Todo esto para definirlo en lo que es el shaft, más que todo para este tema de cómo se ha identificado que estamos utilizando un pilote vaciado
in situ se elabora en el shaft. Ya ustedes ya saben cómo tendrían que eh, delimitar las unidades en el sistema internacional, el método de diseño, el ASD, después y las propiedades de, en este caso, del pilote vaciado. En este caso, como se trata únicamente del, bueno, solo utilizamos un diámetro constante, vamos a identificar en este caso el diámetro que nosotros nos hemos propuesto. Esos 0.85 metros o 85 centímetros. Aquí con coma. ¿Ya? El módulo de elasticidad, bueno, se puede poner o no. Esto era para capacidad eh, de carga, pero creo que no utilizamos en este caso. Ya lo único que tendríamos que meter es el diámetro constante. Después todo lo demás, cero, porque no tenemos las distintas longitudes, no tenemos campana, ya es únicamente un diámetro constante. Entonces el diámetro que nosotros le hemos definido. Después los estratos. En los estratos hemos delimitado en este caso para arenas y para arcillas. Únicamente dos estratos, no hay necesidad de complicarse, porque son más capturas, más datos que hay que rellenar. Entonces, aquí hay que ingresar la profundidad respecto a la superficie. Por eso el primer estrato corresponde a 11 metros, que era el estrato de arena, y el estrato de arcilla en este caso tendría que corresponder al que nosotros nos estamos proponiendo en este caso, que son 29 más 11, van a ser únicamente 40 metros. A ver, 40 metros. Estos valores copianlo tal cual, estos son los que se nos ha propuesto o nos ha proporcionado el ingeniero. ¿Y qué es lo que tenemos que llenar en el tema de arenas? En el tema de arenas hay que verificar que estemos utilizando el mismo método que nosotros hemos utilizado para nuestros cálculos manuales. Para arenas, que es el método beta, también hay que ingresar aquí. Y lo que se nos pide es ingresar el peso total unitario de lo que es este estrato. En este caso, se nos proporciona que tiene que ser de 19 kilonewtons metro cúbico, ya que está en las mismas unidades. Si quisiéramos que el programa defina lo que es el valor beta, tendríamos que ingresar el valor de el número de golpes del ensayo SPT, que también se nos proporciona en lo que es el perfil estratigráfico. Nos dice que son 27 golpes. Entre 27 y 28 no hay mucho problema, no tendría que cambiar mucho. ¿Ya? Pero para tener más exactitud, una vez que ustedes calculen el beta correspondiente al estrato, ya que ustedes van a tener un estrato, lo que yo les recomiendo es que, a pesar de que nosotros vayamos a manejar un único estrato, es mejor separarlo en dos mismos estratos. Es decir, que estos 11 metros sean de arena y el restante que ustedes definan también sea arena, y no trabajar un único estrato, porque después en el FBP, cuando nosotros queramos eh, obtener las tablas PIE, TZ o el QZ, no nos va a votar correctamente o nos va a votar únicamente unas gráficas solo de cero, ¿ya? Y no lo que es la curva que nos ha mostrado el ingeniero. Entonces, lo mejor siempre es, a pesar de que sea un único estrato, separarlo en dos con las mismas propiedades, mismo peso específico, mismo número de golpes. Ya vamos a uniformizar todo el estrato, ¿ya? Entonces, el valor beta que ustedes tengan para que se parezca a lo que es su cálculo manual, ¿ya? Para que lleguemos a estos valores, más que todo a este valor de aquí, que es la capacidad admisible ya sobre el factor de seguridad, es mejor ingresar el que ustedes han calculado manualmente. Si nosotros únicamente ingresamos el valor del número de golpes SPT, va a salir un poco distinto,
puede variar muchas, creo que unas 5 a 10 toneladas fuerza puede variar. Entonces es mucho. Pero en cambio, cuando nosotros ingresamos el valor beta que hemos calculado manualmente, van a ver que no va a variar mucho. Simplemente unas 2 toneladas fuerza, tal vez incluso una tonelada fuerza. ¿Ya? En el de arcilla es lo propio. Tenemos el RIS-IONIL, que es el método alfa, donde hay que ingresar el peso total unitario, la ecuación, un Rayleigh equation, que es de 50 a los 50 kilopascales. Después tenemos el factor alfa, lo propio, hay que ingresar. No tenemos números de golpes, entonces tampoco se calcula. O bueno, no ingresamos. ¿Ya? Entonces ya tenemos definido el estrato. Después hay que definir el factor de seguridad. Un valor típico, el 2,5, ya que tenemos, si bien tenemos datos eh, del proyecto, no pareciera ser ¿cómo decirlo? Lo más detallado posible, entonces tal vez un coeficiente de seguridad de 2,5 a 3 manejar. En este caso 2,5 nomás. Después que tenemos, dime, alguien levantó la mano. Bueno, Leo, el Inge dijo que podemos manejar el número, el N60 constante de 28. ya, entonces eso hay que cambiar, aunque tampoco va a variar mucho, pero si eso es lo que dice, ya, entonces en lo que es las propiedades del suelo, ya que ustedes hay que tener en cuenta este tema de la selección. Eh, Solo tenemos arenas para el FHWA y arcilla FWHA, FHWA. ¿Ya? Entonces hay que seleccionar entonces lo que le corresponde y ingresar en función de lo que es el valor. ¿Ya? Entonces, en este caso, como dice su compañero, hay que ingresar el valor el número de golpes de SPT de 28 golpes. ¿Ya? Pero para que el ejemplo sea coherente ya con lo que yo tengo calculado, vamos a manejar en esto nomás. ¿Ya? Esto son 50 kilopascales, esto es 0,55. Esto que se copia al otro lado se da. ¿Ya? Aquí estábamos. Métodos de computación, tenemos que en este caso definir en función de la longitud. El que yo le he dado, en este caso, yo he asumido que voy a trabajar con 35 metros de pilote. Entonces, y verificar que esté en compresión, 35 metros de pilote. ¿Qué más tenemos? El nivel del agua. Nosotros tenemos respecto a la superficie, en función de este perfil estratigráfico, pareciera ser que el nivel freático ocupa todo el estrato, es decir, está en la superficie o desde la superficie tenemos. Entonces, valor igual a cero. ¿Qué más? Únicamente tenemos eso. Aquí tenemos el perfil del estrato. Ya esos 11 metros de arena y los 40 metros de arcilla que nosotros hemos definido. Y aquí pueden ver los 35 metros de pilote. Ya no necesitamos ingresar nada más. Hacemos coser el programa y tenemos aquí lo que es eh, la capacidad en la última, en lo que es el fuste, en lo que es en la punta, la combinada, capacidad última combinada de 3400 en el en este caso del cálculo a mano tenemos 3363. Entonces un poquito variado, ¿no? 3400 a 35 metros. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Aquí en función del coeficiente de seguridad, el factor de seguridad, tenemos para esos 2,5
tenemos una capacidad última de 1362, 1360. Y aquí hemos sacado 1345. Entonces, comparando 1360 kilonewtons, esto en toneladas fuerza, tenemos 138 a 137 toneladas. Una comparación de, pareciera ser que de una tonelada fuerza o 2 toneladas fuerza de diferencia. Entonces, nuestro cálculo está bien, ¿ya? Aquí tenemos la tabla de resultados, donde podríamos verificar para esa longitud. ¿Dónde está? Para los 35 metros, una capacidad última en función del coeficiente de seguridad de 1355. Entonces se parece mucho, ¿no? 1355. ¿Ya? 138, entonces una diferencia de una tonelada fuerza. Entonces nuestros cálculos están bien. Con esto ya hemos validado que nuestro cálculo a mano es correcto. Ahora nos corresponde ir al FBPIR. Ya tenemos nuestro pilote base calculado y podríamos ir al FBPIR. Si quieren, ¿cómo se dice? Esta tabla quisiera ingresarlo en su proyecto, ¿ya? Ahorita pueden ver que las longitudes está tomando 3 veces, se repite. Para modificar eso hay que ir a ¿dónde está? Controles de opciones de control, y aquí dice el incremento de la salida de la longitud. Entonces aquí nosotros podríamos mejor para tener no tener tantas iteraciones, un número más grande. Ahorita estaba con 0.02, en este caso con 0.5 nomás. Volvemos a hacer coser y verificamos en la tabla. Ya ahí se ha reducido el tema de las iteraciones y llegamos a lo mismo, no va a variar. ¿Ya? Eso por si quieren extraer esta tabla de valores. Entonces ya hemos concluido. Lo mismo tendrían que hacer si definen que estamos utilizando un pilote hincado. Ya tendrían que utilizar el APILE en este caso y verificar que cumpla sus cálculos manuales con el del software. ¿Ya? Ahora vámonos al FBPID. ¿Dónde está? No, está. Vamos a en la versión de únicamente el cabezal. Vamos a utilizar esa versión y vamos a abrir el que ya calcula. ¿Dónde está? Esto está en Funda 2 Proyecto. Este de aquí. Ya. Entonces, en un principio, ahorita esto ya es el proyecto terminado, y en un principio le salta primero esta ventana de lo que es el modelo. Ustedes tienen que seleccionar pilote y cabezal, y además tienen que seleccionar el sistema de unidades, que tiene que ser en el sistema internacional, y después los datos generales del proyecto. Ya el que está calculando y de quién es el responsable del proyecto. Aquí tendría que entrar sus iniciales. ¿Ya? Esto en lo que es el primer, en la primera ventana, ¿ya? El de modelo. Pilote y cabezal y sus datos. Y además cuidar de seleccionar el sistema internacional en las unidades. En la siguiente ventana, tenemos que seleccionar un análisis no lineal. Después, las iteraciones que tiene que hacer el programa, y una tolerancia que nos ha indicado el ingeniero que sea de 0.001 kilonewtons. ¿Ya? Tenemos que verificar que esté incluido el suelo. En opciones adicionales no hay que seleccionar nada. Y el método que se va a utilizar para las interacciones del diagrama, que sea en función del AST.
Después nada más tiene que seleccionarse y tal vez eh, las opciones de impresión es que se seleccione todo. ¿Ya? Pero eso es más que todo para las tablas de resultado. ¿Ya? Pero no hay que seleccionar mucho aquí. Hay que verificar que esté en comportamiento no lineal y que esté seleccionado o que se admita el suelo más y cambiar este tema de la tolerancia. Creo que por default le pone 2.2 kilonewtons. ¿Ya? Pero hay que cambiar a 0.01. En estabilidad lateral no hay que ingresar nada y directamente nos vamos al diseño de lo que es el pilote y el cabezal. En primer caso, tenemos lo que es la distribución de pilotes junto con el cabezal. ¿Ya? Lo que en teoría tendríamos que hacer, una vez ya diseñado todo, en función de lo que es esta carga de servicio, al dividirla entre la capacidad admisible que nosotros hemos definido o hemos obtenido de resultado, ya siempre trabajar con el menor en este caso, eh, podemos obtener un estimado de pilotes que aguante esta carga de servicio. En este caso, eh, nos ha salido que para esta carga de servicio y esta capacidad admisible tendríamos que tener alrededor de 10 pilotes. ¿Ya? Pero esto en la mayoría de los casos no va a ser tal cual, más que todo por el tema de la verificación que tenemos que hacer en el caso de las cargas o en el caso de los resultados que vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, eso podemos verlo más adelante, pero aquí ya tenemos un estimado de el número de pilotes que deberían tener. ¿Ya? Entonces, nos vamos aquí y lo que les bota por default el programa es un cabezal de 4 pilotes. Entonces nosotros podemos variar en esta configuración de la grilla y por decirlo así, quiero añadir una fila más de pilotes en este sentido o en el otro. ¿Ya? Entonces, eh, lo primero en este caso, vamos a añadir dos filas. Ya aquí pueden ver que existe entre pilotes una, un eje adicional. Entonces, si queremos tener en este caso, por ejemplo, 5 filas de pilotes, tendrían que contar el número de grillas correspondiente. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si quiero añadir una fila de pilotes más, vamos a añadir un eje para lo que va para los pilotes y otro eje para configurar el espaciamiento que hay entre el pilote y el fin del cabezal. Entonces, en el eje Y, que es donde yo quiero añadir, vamos a ingresar eh, dos ejes adicionales. Ingresamos, nos pregunta si queremos añadir a esa nueva grilla eh, pilotes. Lo mejor es seleccionar que no, porque si no, todos los nodos van a contener pilote y es más trabajo. ¿Ya? Ahora se ve una separación bastante dispareja. Aquí haciendo clic derecho y yendo a customización del espaciamiento de la grilla, podemos ver cuáles son las longitudes. ¿Ya? Lo mejor es irnos a la tabla para configurar todo en una sola tanda. Entonces nos vamos a la tabla y primero empezamos con los valores constantes, ya para que todo se espacie de manera prolija. En el tema de espaciamiento, lo que se toma es en función del diámetro del pilote. En este caso nosotros tenemos 85 centímetros de diámetro y el espaciamiento tiene que corresponder a 3 veces ese diámetro. Entonces, 85 por 3 tenemos 2.55 metros, ¿ya? Pero recordemos que tenemos
esa distancia, esos 2.55 metros entre pilotes, tiene que dividirse en dos espacios. Entonces, esos 2.55 metros lo dividimos entre dos y tenemos eh, una separación de 1.275, ¿ya? 1.275. Entonces podemos seleccionar, o bueno, ingresar esos valores, 1.725 en ambos casos, 725 y, eh, y que se cargue en la tabla. Hay que verificar eso siempre. Hay que seleccionar que se actualice. Ahora, podemos darle OK y vemos que se ha hecho la separación correspondiente. Ahora vamos a añadirle los nodos o el número de o más pilotes. Entonces, clic derecho y aquí indica adicionar o remover pilotes. Y tenemos que ir al nodo donde queremos adicionar. Con clic izquierdo vamos a poder ingresar nuevos pilotes. ¿Ya? Y cambiamos a vista 2D. Y ya tenemos nuestro nuevo grupo de pilotos, en este caso 20, de 20 pilotos. ¿Ya? Ahora nos falta configurar el espaciamiento respecto al exterior. Entonces volvemos a la tabla y ahora seleccionamos variable para que se nos habilite la edición de esta tabla. Donde nosotros vamos a editar son en la primera fila y en la última, que corresponden a estas dos secciones, a la inferior y a la superior. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta separación? Nuevamente tenemos que tomar en consideración el diámetro. Tenemos nosotros 85 centímetros de diámetro. Entonces lo que indica el ingeniero es que tomemos un espaciamiento igual a 30 centímetros más la mitad del pilote. Entonces 30 más 85 dividido entre 2, tendríamos una separación de 72.5 centímetros o de 0.725. Esto en la primera fila y en la última, 0.725. Hacemos OK y vemos que se acorta esta distancia. ¿Ya? Si volvemos aquí a customización del separamiento de la grilla, aquí tenemos las medidas que nosotros hemos ingresado. ¿Ya? También podemos hacer de manera manual en esta sección de customización de grilla. Seleccionamos la fila que nosotros queremos modificar, en este caso es esta de aquí, entonces nos acercamos y hacemos clic en la fila que nosotros vamos a modificar y decir que sea la que nosotros hemos designado, de 0.725, Enter, y ahí se hace la separación correspondiente. Lo propio en este lado, seleccionamos en esa fila y cambiamos 0.725. OK, y hace la modificación correspondiente. Y con eso ya estaría, ¿cómo se dice? Configurada nuestro cabezal. Esto en función de el número de pilotes aproximado que tenemos. Y a ver, vamos a hacer, configuremos, digamos que estamos yendo del 0, entonces que sean 10 pilotes únicamente. Entonces aquí vamos a remover pilotes y como queremos que solo sean 10 pilotes, lo mejor es configurarlo de forma simétrica lo más posible. ¿Ya? Entonces, para que sea 10, estos 5, 4, 3, 4, 9, 10. A ver, mejor directamente trabajar con 12 para tener 3 filas de 4. Ya lo más geométricamente posible, porque si hacemos de 10, vamos a tener un pilote por fuera. Ya lo mejor es trabajar con secciones rectangulares o cuadradas. ¿Ya? Entonces, tal vez para trabajar
con algo más geométrico o más simétrico, que sea 12, ¿ya? Para que ustedes vean que no va a cumplir en función de la capacidad axial. Ya, entonces hemos vuelto a modificar y volvemos a nuestra tabla. Lo mejor es esta de aquí, vamos a volverlo constante. Bueno, mejor vamos a eliminar estos ejes que ya no nos sirven. Entonces, como yo solo quiero estos ejes hasta este de aquí, tengo que eliminar dos en este sentido, en la dirección X, y dos en el de Y. Entonces aquí me va a quedar 7 en el X y esto 9. Enter. Se ha vuelto a modificar y cambiamos lo que son los límites a los exteriores. 0,725, 0,725. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Eso con el tema de la grilla. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Todo correcto? ¿Se entiende? ¿Cómo poder modificar esta grilla? Ya, entonces, sigamos. Ahora aquí tenemos las elevaciones. Lo que dice es desde el centro de lo que es este cabezal, ustedes pueden ver que, a ver, un poquito más así, ya. El estrato se está tomando la mitad de la altura eh, de nuestro cabezal. Entonces, en esta sección de aquí podemos controlar cuánto puede estar hundido nuestro cabezal. Podemos decirle que sea 2 metros. Bueno, se eleva 2 metros respecto al estrato o menos 2 metros correspondientes a la superficie. ¿Ya? Esto está tomando desde el centro del pilote. Si son 2.2 metros, desde 1.10 metros va a contar este desplazamiento. ¿Ya? Si seleccionamos este caso de hundimiento, también tendríamos que identificar o designar el peso específico de ese estrato. En este caso, la arena tenía un peso de 19 kilonewtons metro cúbico. Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Pero directamente trabajemos con cero. Ahí los 19 kilonewtons, ¿ya? ¿Qué más? El módulo de Young, correspondiente al hormigón de este cabezal. Si ustedes modifican, tienen que encontrar, a ver, donde está el módulo de Young es 4700 por la raíz de el F'C que ustedes designen, ¿ya? Si esto van a cambiar, también tienen que designar en esta sección de las propiedades. El módulo de Poisson, lo mejor es trabajar con 0.2, es el valor por defecto. Hay que cambiar el peso específico del hormigón a 24 kilonewtons metro cúbico. Y aquí tenemos el espesor del cabezal. Esto por default creo que está en 1 metro, ¿ya? Pero lo mejor es empezar con el valor default para después modificarlo en función del resultado que nosotros tengamos, ¿ya? Ahora, algo importante es seleccionar esta sección de aquí que dice la interacción del suelo con el cabezal. Esto es para que el cabezal funcione como fundación. Si no queremos que tenga esa interacción con el suelo el cabezal, tiene que estar seleccionado. Pero si lo seleccionamos, tenemos que ingresar valores. En este caso, el ingeniero nos indica que ingresemos para 5 centímetros una capacidad de 98 kilopascales y a 1 metro, bueno, esto es 5 milímetros y es 1 metro, digo 1 centímetro, el doble, en este caso 196. ¿Ya? Esto si queremos que
aporte el cabezal como una fundación, ya que esto nos va a ayudar mucho en la capacidad axial de toda nuestra estructura, ¿ya? Entonces ingresamos estos valores que tendrían que ser para todos, ¿ya? Ok, y ya está configurado. Con todo eso ya hemos terminado. Aquí tenemos las dimensiones de lo que es el cabezal. Nos dice que se ocupan 8.35 metros por 11.8 metros. Ya este es el ancho y este es el largo de nuestro cabezal. Ahora, tenemos la sección del pilote. Nos vamos a ir a editar la sección, la descripción de la sección. Y aquí tenemos esta ventana. Nosotros vamos a seleccionar una customización de una sección. Vamos a nosotros personalizar en función de el pilote que nosotros hemos ya diseñado en el shaft o en el apile. Justo personalizamos y después tenemos el tipo de sección. En el caso de vaciados in situ tendría que ser circular, ¿ya? Más que todo por el tema de la perforación que nosotros hacemos. Pero en el caso de que seleccionen la sección correspondiente al pilote hincado, por lo general es rectangular. Y ahí se les va a dar otros valores. Aquí tenemos eh, eh, las dos longitudes correspondientes a la sección rectangular, H y W, ya que hay que configurar en función de el dato que ustedes están configurando. ¿Ya? El peso específico y la longitud correspondiente al piloto. Pero nosotros vamos a ir con el circular. ¿Ya? Donde lo único que hay que ingresar es el diámetro, en este caso los 85 centímetros, el peso unitario y la longitud correspondiente al piloto. ¿Ya? Ahora nos vamos a editar el contenido de esta sección y se nos abre esta otra ventana. Ya por defecto está seleccionado por preesfuerzo. Nosotros vamos a seleccionar acero de construcción, mil steel. Y el refuerzo por cortante que sea espiral. Si quieren que sea estribo, aquí pueden seleccionar el TIE, ¿ya? Entonces, esas dos selecciones hacemos y seleccionamos el acero correspondiente. Ya tenemos dos formas de hacerlo. Aquí hay que tener cuidado que esté seleccionado de igual forma. Ya por defecto, si nosotros seleccionamos aquí circular, aquí también está habilitado solo la sección circular. Entonces, podemos ingresar en función de un porcentaje, ¿ya? El espesor de la cobertura, el espesor de la cobertura y el espaciamiento mínimo. Lo mejor es trabajar con algo personalizado, ¿ya? Aquí el ingeniero nos daba valores comunes, nos decía que utilicemos 6 basas para un refuerzo de 0.005 metros cuadrados. Y esto en función del diámetro de base que ustedes utilicen. Ahora, este diámetro del grupo es en función del centro, ¿ya? Del centro hacia el exterior, nosotros tenemos que definir un espesor. Este espesor va a ser igual al recubrimiento, que son 7.5 centímetros en las dos caras, entonces va a ser 2 veces 7.5 y además vamos a restar lo que es el diámetro de la base. Si nosotros utilizamos una base de 3.2 milímetros o bueno, de 32 o de 24, en función de esa base, vamos a restarle más o menos aproximado unos 3 centímetros más. Entonces, como obtenemos el diámetro de nuestra sección, en este caso 85 centímetros, menos 2 veces 7.5, que es el recubrimiento, y un aproximado de 3 centímetros de las balas. ¿Ya? Entonces, esto es, si no me equivoco, 0.62. ¿Ya?
¿Qué más? Y listo. Y una vez ingresados los datos, no se olviden de generar el diagrama de las bases, si no, no se les va a mostrar lo que ustedes han seleccionado. Además, por defecto, creo que tienen tres grupos de bases, ¿ya? Para preesfuerzo. Entonces, esas, esas bases nosotros lo vamos a eliminar. Seleccionamos el grupo que está excedente y hacemos clic en del o eliminar para que únicamente nos quede el que hemos configurado. ¿Qué más? Ahora, el acero por cortante hay que definir. ¿Ya? Por defecto está seleccionado inconfinado, pero nosotros vamos a hacer un refuerzo por cortante. Aquí está eh, el coeficiente de FY que nosotros vamos a utilizar, 4200 o en este caso 4137, que es por defecto, que está en el programa. Lo mejor es no modificar. El espaciamiento de, de lo que es esta nuestra espiral o nuestro estribo por cortante en espiral, que lo vamos a manejar unos 20 centímetros entre bases, ¿ya? Y vamos a utilizar un diámetro de un phi de 10. ¿Ya? Esto pueden manejar otro valor, un phi de 12, pero como mínimo, si no me equivoco, es un phi de 6 o un phi de 8, ¿ya? Pero podemos trabajar con estos valores directamente. ¿Qué más? Esto es camisa, si no me equivoco. Esto no me acuerdo qué es. Y esto es para secciones metálicas. ¿Ya? Entonces esto no tiene que estar seleccionado. Ya lo único que tiene que estar aquí es que el acero longitudinal sea por acero de construcción y no sea por preesfuerzo. Seleccionar un refuerzo por cortante en espiral. Configurar esto en función de estos valores y personalizar en función de un número de bases, ¿ya? Y calcular el diámetro correspondiente y por último actualizar en función de esos datos que nosotros hemos metido. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos las propiedades correspondientes al piloto. Ya si nosotros quisiéramos modificar el F', aquí tenemos que ingresar en kilopascales y su respectivo módulo de Young. ¿Ya? Si nosotros cambiamos, aquí hay uno por defecto, pero si ustedes desean modificar, tienen que recalcular su módulo de Young correspondiente. Lo propio en el acero de construcción. Su FY y su módulo de Young. ¿Qué más? El módulo de Poisson no se puede cambiar. ¿Ya? Esto es por defecto. Y aquí tenemos en plot, tenemos los diagramas de esfuerzo de formación, si no me equivoco es esto. Y aquí tenemos para el concreto, para el acero de construcción y para el acero por cortante. Tenemos esos tres diagramas. ¿Ya? Por si queremos mostrar eso en nuestro informe. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en función de nuestro piloto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Bueno. ¿Qué más tenemos? Aquí está la interacción que va a tener el pilote con el cabezal. Si nosotros queremos que sea una conexión mixta, es decir, que los aceros del pilote se combinen con el pilote, digo, con el cabezal, o simplemente que queremos que sea apoyada. Esto más que todo para el tema de momentos. Esto ustedes lo tienen que definir y explicar el por qué han hecho la selección. Pero esto es más que todo para variar en cómo va a transmitir los momentos del cabezal al piloto. Ya lo mejor es que sea
que sea mixta para que exista continuidad estructural. En esta otra sección tenemos el número de nodos por pilote. En nuestra versión no se puede modificar, ¿ya? Por defecto y inmodificable tenemos 26, no podemos ingresar 30 nodos porque no va a modificar, ¿ya? Entonces no se asusten y únicamente que se quede con los 26. Cancelamos y vuelve a aparecer los 26, ¿ya? Eh, no es modificado. Después no hay que configurar nada más. Y como pueden ver aquí se muestra la sección que hemos definido. Esto de aquí no hay que tocar nada y nos vamos directamente al suelo. En el suelo ustedes van a tener algo por defecto. Si no me equivoco ya van a tener el primer suelo, creo que está alrededor de desde la superficie hasta lo que es el, el tope de este estrato. Como pueden ver, creo que está por defecto algo de menos 3.263 metros, algo por ahí. Pero como nosotros queremos que esté como nuestro dibujito que nos ha pasado el Inge, esto hay que modificarlo y queremos que esté en la superficie igual. Por eso ingresamos a 0 metros. Por eso aquí dice desde el tope hasta en función de la superficie del estrato. ¿Cuánto queremos que se hunda? Y esto es el espesor, desde la superficie hasta la parte inferior del estrato. En este caso nosotros tenemos 11 metros hacia abajo, por eso negativo, menos 11 metros. Aquí está el nivel freático, nosotros tenemos en el tope, en la superficie, por eso igual está en 0. Esto es para el primer estrato. ¿Qué más tenemos que identificar? El tipo de suelo. Aquí tenemos suelos no cohesivos, cohesivos y zoca. En este caso, ya que nosotros vamos a trabajar con un estrato únicamente de arena, hay que verificar que esto esté en no cohesivo. Ingresamos el peso unitario correspondiente y ahora lo más difícil, que son estos modelos para los estratos, lateral, axial, torsional. En el caso del primer estrato, solo se nos va a habilitar estos tres. En el segundo, estratos de 100 se nos va a habilitar en la punta. ¿Ya? Algo importante también es que este, este apartado de aquí no esté seleccionado, porque si no hay que, eh, si nos vamos aquí a editar, nos va a botar valores para el, el eje superior del estrato y el eje inferior. Pero para no estar complicándonos la vida, es mejor que esté deseleccionado. Así para que nos muestre únicamente algo uniforme en todo el estrato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hay que hacer clic en el modelo que nosotros vamos a editar, en este caso en lateral, y hay que verificar que estemos en el primer estrato. Cuidado que estén trabajando en el segundo estrato pensando que es el primero. ¿Ya? Entonces, con clic izquierdo podemos seleccionar el estrato que nosotros vamos a ingresar las propiedades. Aquí tenemos distintos modelos o métodos. En este caso, nosotros vamos a trabajar para arenas con ONIL y ingresamos a editar. En editar nos pide que calculemos el ángulo de fricción correspondiente a este estrato. ¿Dónde está en el informe? Aquí está el cálculo manual de lo que es la capacidad admisible del piloto que nosotros hemos definido, la validación en el programa, ya sea SHAFT o APAIL, todo en capturas, perfil estratigráfico, longitudes, nivel freático y los diagramas que nos muestra. Y lo que les decía, la tabla. A ver si quieren ingresarlo en su proyecto. ¿Dónde está? Hay que siempre ¿cómo se dice?
hay que validar textualmente nuestro cálculo manual con el cálculo que nos ha botado el programa. El diseño del cabezal y ahí mostrar los pasos. A ver, cada paso que estamos haciendo. Que hay que definir pilote y cabezal, las unidades y los datos generales en modelos de análisis que, no, que sea lineal. Hay que configurar eh, lo que es la tolerancia, que esté seleccionado el modelo ASHTO y los de impresión y el modelado de la subestructura, en este caso del cabezal. En función de el número de pilotes que nosotros estamos definiendo, vamos a modificar el tema de las grillas y las propiedades correspondientes a esta estructura de hormigón. Y además queremos que este cabezal trabaje como fundación y aporte en la capacidad axial de la estructura. El espaciamiento, lo que se modifica en la tabla que ya hemos visto. Ahí pueden explicar que el por qué están tomando estos espaciamientos. Recordemos que es para, para lo interno entre pilotes tiene que ser 3 veces el diámetro. Y para los exteriores tiene que ser 30 centímetros más la mitad del diámetro. Interacción del suelo cabezal para que aporte. Ahí están para 5 milímetros, tenemos 98 kilopascales y para 1 centímetro 196. Únicamente ingresamos eso y ok, para que aporte. El pilote, lo que nosotros hemos editado en función del que nosotros hemos definido en el chat y en cálculos manuales, todos los pasos que se ha hecho. ¿Vale? Seleccionar una sección personalizada, sección circular. Definimos el peso específico, la longitud, los aceros, que esté en acero de construcción y el acero por cortante sea espiral, y personalizamos el número de basas y el acero o el área de acero necesario. Ahí está todo lo que hemos visto y donde está, bueno, ahí están los diagramas de formación, esfuerzo de formación. A la tabla de suma, esto no les he mostrado, ¿dónde está? Pilote, editar, y aquí dice detalles de la sección transversal. Aquí tenemos todo una tabla de suma, el número de basas, el área que nosotros hemos definido, el diámetro, el espaciamiento, que esto es automático, y aquí tenemos las propiedades que nosotros habíamos visto que se puede definir. Esta es la tabla de suma de la sección. ¿Ya es? Para que vean que se ha metido en el informe. Número de nodos, que era que no se podía modificar. ¿Ya? En esta versión, el número de nodos está definida 26. Y se definen los estratos. En el primer estrato, verificar que esté en no cohesivo y ingresamos el peso unitario. Además, configuramos las elevaciones. Respecto a la superficie, la profundidad o el nivel freático que está en la superficie, por está en 0. El tope de lo que es el estrato está en la superficie, por eso igual está en 0. Y la parte inferior del estrato que está a 11 metros desde la superficie. El estrato 2, en este caso, se había diseñado para arcilla más, por eso se ha cambiado aquí se ha seleccionado cohesivo. Ya y se ha ingresado los valores correspondientes, el peso unitario y lo propio. El nivel freático sigue estando en 0. El nivel superior de este estrato está en menos 11, ¿ya? En donde termina el otro estrato. Y hacia abajo hay que tomar en cuenta que no es el espesor, sino la profundidad. ¿Ya? Por eso nosotros habíamos definido aquí 29 metros, más el otro estrato tendría que ser 40 metros. Ya el ingeniero nos da a lo que le pregunté, podría ser hasta 50 metros como máximo, para que nos cumpla el tema de cargas. Ya entonces, volviendo, estábamos definiendo estos modelos y teníamos que ingresar este ángulo de fricción. ¿Dónde está el informe?
Entonces, para el modelo lateral, teníamos que definir este ángulo de fricción en función del estrato. Se hacía en función del número de golpes y el peso unitario de este estrato. Primero teníamos que calcular no sé, la, la presión específica, no me acuerdo cómo se denomina esto, ya que era la mitad del estrato por su peso unitario menos el, eh, el peso del agua. ¿No? Este es el peso unitario del agua por eh, la mitad del estrato. Como eran 11 metros, la mitad son 5.5 por 19 del peso unitario y les restamos los 10 kilonewtons metro cúbico del agua por nuevamente la mitad del estrato que era 11 metros, entonces 5.5. Tenemos 49.5 kilopascales. Esto se le divide al, con lo que es la presión atmosférica de 101.32 kilopascales y tenemos un valor para esta columna o para este eje Y de 0.5 más o menos. Entonces, en función de este número de golpes de 27 y este valor que hemos hallado, hallamos un aproximado de este coeficiente o este ángulo de fricción, más o menos 47, eso es lo que se ha metido. ¿Ya? Si ustedes han ingresado aquí el peso unitario, aquí automáticamente se va a copiar. Y ahora necesitamos definir este módulo de la subsasante, este subgrade módulo. ¿Dónde está nuestro? Para definir este módulo de subsasante teníamos que irnos al manual. Y en el manual tenemos que irnos en función del ángulo de fricción que nosotros hemos definido. Aquí tenemos para 28, 29, 30, 36, 41 y 45 como máximo. Entonces utilizamos esto y obtenemos una densidad relativa del 100% en este caso. ¿Ya? Y con esa densidad relativa nos vamos a la otra gráfica para poder definir este valor K para el módulo de subsasante. Y tenemos que tener cuidado de estas dos curvas. Una de las curvas nos dice arena por debajo del nivel del agua y otra para arena por encima del nivel del agua. En este caso nuestra arena está por debajo del nivel freático, entonces corresponde a esta curva. Por eso en 100% de densidad relativa tenemos alrededor de 160 libras sobre pulgada cúbica. Entonces, esto mediante pueden utilizar el navegador para hacer ¿cómo se llama? La conversión a kilonewtons metro cúbico. Y hay que tener cuidado eso. Aquí nos está proporcionando 160 libras sobre pulgada cúbica, pero nosotros necesitamos en kilonewtons metro cúbico. Hay páginas para hacer el cambio. Ya en este caso, para estos 160 libras pulgadas cúbicas tenemos 43.431.542 kilómetros metro cúbico. Es lo que está aquí. ¿Ya? Ok. Ahora, si queremos ver las gráficas, hacemos clic en plot y lo malo de trabajar en unidades en el sistema internacional es que la curva, en este caso la PY, no se va a mostrar, pero aquí tenemos los datos. Lo que podemos hacer es exportar a Excel. Aquí hacemos clic en Excel y se nos va a abrir un libro de cálculo. ¿Ya? Tenemos este libro y podemos nosotros graficar en función estos, de estos datos que hemos obtenido. ¿Ya? Insertamos un gráfico de dispersión, seleccionamos los datos. En el eje X hay que verificar en función de esta gráfica. Nos dice que en X van a estar los valores de y en el eje Y van a estar los valores de P. Entonces, en función de
de, esa, de ese orden vamos a seleccionar para el eje X los valores de Y. Seleccionamos los valores de Y. En el eje Y vamos a seleccionar los valores de P. Y tenemos la curva que nosotros requeríamos. ¿Ya? Si queremos mostrar, ¿no? Aquí está. A ver. Seleccionamos modelo lateral, ingresamos los valores. Tenemos la tabla de datos que se les ha mostrado y importamos la imagen, ¿ya? Para hacerlo más fácil, seleccionamos todo y si queremos pasarlo como imagen, nos vamos aquí en copiar, hacemos el clic en esta flechita, copiar como imagen y para que sea como impresora, aceptar. Y por decirlo, estos lo borramos, control V y ahí se nos pega la tabla que nosotros hemos exportado al Excel. ¿Ya? Listo, volvemos al FBPIR, cerramos. Ya hemos modificado este modelo lateral, ahora nos vamos al axial, hacemos clic en axial y lo propio. Hay que modificar en función de el que estamos diseñando. En este caso nosotros estamos con pilotes vaciados en situ, entonces drill shaft sand en función igual del tipo de suelo. Si están utilizando pilotes hincados, driven pile sand, ya cualquiera de esos. En este caso, driller shaft sand. Editamos y lo único que nos pide es el peso unitario que ya está designado. Entonces no hay que editar nada. Ya hay que verificar simplemente que estén los dos valores correctos. Lo propio, ingresamos a plot para ver las curvas y exportamos a Excel y volvemos a hacer lo mismo. Ya es un proceso repetitivo. En torsional tenemos otros modelos, pero en este caso vamos a trabajar directamente con el hiperbólico. Editamos, nos pide el peso unitario, ya está definido. Ahora necesitamos definir este módulo de cortante. Este módulo de cortante, nos vamos aquí, el modelo axial, esto ya está definido, lo propio. Es la curva que nos bota, la curva TZ, y el modelo torsional. Para el módulo cortante necesitamos primero definir este módulo de Poisson, ya que para arenas nos dice que puede ser desde 0.2 a 0.3. Entonces vamos a trabajar con un promedio, 0.25. Ahora, el módulo de Young tiene que definirse en función del tipo de estrato. En este caso, el estrato que nosotros estamos utilizando es una arena una arena limosa. Silty sand es arena con limo. Entonces, esta arena contiene finos. Ya en el manual nos dice para calcular este módulo de elasticidad está en función de cuál es la composición de esa arena. Ya para arena con finos tenemos este módulo de Young que dice que va a ser 10.000 por el número de golpes N60. Entonces, 10.000 por 27, que es el número de golpes, en este caso ustedes tienen que utilizar 28, y tenemos el resultado en libras sobre pie cuadrado. No es lo que necesitamos, ¿ya? Necesitamos que este valor esté en kilopascales. Entonces, lo propio, nos valemos de una página en el navegador que nos pueda hacer esta conversión de libras pie cuadrado a kilopascales. Necesitamos este módulo de cortante, o bueno, este módulo de Poisson y el módulo de Young para recién calcular este módulo de cortante, que es esta ecuación de aquí para arenas. Que vemos que necesitaba ese módulo de Young y el módulo de Poisson. Reemplazamos los valores y ya que esto ya hemos calculado en kilopascales, tenemos el valor que nosotros necesitamos. Si verificamos aquí en el FBPIR, necesitamos en kilopascales.
5171,07. Ahora, ¿qué más? Nos pide el esfuerzo torsional cortante. Para ingresar este valor nos vamos a valer con una aproximación en función de este modelo lateral, donde el ingeniero nos indica que tomemos el máximo valor de esta gráfica. Entonces, nuestro máximo valor tendría que ser este de 15.773. Nos vamos nuevamente a torsional. 15.773. Ya vamos a copiar ese valor directamente aquí. Es un aproximado, ya que es lo que se nos indica el ingeniero. Y listo. Ya hemos calculado todo. Y lo propio para arcillas. Pero ustedes, como están utilizando únicamente, van a utilizar únicamente eh, arena, esto tendrían que seleccionar lo propio. Primero aquí tendría que estar en no cohesivo y seleccionar lo propio. Y ahí se les va a habilitar de nuevo en este caso ya está conteniendo la punta, entonces se les habilita este modelo de suelo en la punta, en función de igual el tipo de pilote, si es hincado o es vaciado, en este caso vaciado. A ver si nos vamos a no cohesivo. En punta tenemos Drill Shaft Sand. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide únicamente el número de golpes SPT, es decir, los 28 golpes. Ingresamos y ya tenemos el dato. Bueno, es eh, más sencillo. Pero aquí para que no me varíe. En arcillas lo único que cambia es que nos pide ese CU. ¿Ya? Entonces todo ya está seleccionado, no necesitamos cargar más valores en esta sección. ¿Ya? Y ahora nos vamos a cargas. En cargas necesitamos tener cuidado con el tema de los nodos. Nosotros aquí vamos a cargar en función de esta tabla que nos ha brindado el ingeniero para cargas de servicio y cargas mayoradas. Vamos eh, vamos a tener dos casos de carga. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer, creo que solo está precarga y este caso de carga 1. Van a hacer clic en adicionar y se les va a habilitar otra fila. Ya entonces eliminamos y tenemos esos dos casos. Carga de servicio y carga mayorada. ¿Okay? Ahora, lo propio. En aquí, nosotros vamos a ingresar los valores correspondientes y vamos a irnos a esta ventana de aquí para que nosotros ubiquemos el nodo central. En este caso pareciera ser que este nodo de aquí es en el centro de nuestro cabezal. Es importante que esté en este punto para que todo se pueda distribuir de forma uniforme. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, dicen aquí. ¿Ya? Es este nodo. Entonces hacemos clic derecho y aquí vamos a selección de nodo. Entonces hacemos clic en el nodo donde queremos cargar. Aquí se nos marca el número de nodo y nosotros vamos a hacer clic en adicionar esta carga o este caso de carga. Adicionamos y ahí se nos marca estos valores que se van a cargar en ese nodo. Para eliminar el otro nodo, hacemos clic y eliminamos. Lo propio en este caso, nos vamos al nodo 38. Esta era en el nodo 38. Hacemos clic en adicionar, eliminamos esto y verificamos que se ha eliminado correctamente. Todo está cargado únicamente en ese nodo. ¿Ven? Este es el nodo central. Ya está todo, no necesitamos configurar nada más. ¿Ya? Entonces, hacemos correr el programa. Análisis.
Aquí nos suelta Dream Implies Selected for an layer. A ver, creo que en el suelo hemos seleccionado algo, ¿no? Aquí está. Esto no es Driven Play, es Driven Shot. Clay, hiperbólico, clay, acción evitar. Aquí está. Ya. Hacemos coser el programa, hace coser las iteraciones. Y ahí vemos que no tenemos ningún problema. Seleccionamos aquí resultados del pilote. Nos marca esta configuración. Y con clic izquierdo mantenemos para seleccionar todos los nodos. Bueno, todos los pilotos. Y lo que nos interesa es en el caso axial. En el caso de las cargas de servicio, tenemos que verificar que la máxima carga sea menor al de nuestra capacidad admisible. En este caso, nuestra máxima capacidad admisible es de 1345 y aquí tenemos 1941. Entonces, volvemos a configurar nuestro cabezal. Vamos a volver aquí a editar. Volvemos a nuestro cabezal y lo que yo ya tenía. Vamos a aumentar a 16 pilotes, 4x4. Entonces aquí igual tiene que ser 9. Esto lo vamos a hacer rápido. Aquí no hemos seleccionado. Vamos a remover pilotes. Esto, chao, esto, chao. Esto, chao. Ahí tenemos los 16 pilotos que yo ya tenía en principio. Volvemos al espaciamiento en la grilla. Volvemos a hacer constante. Teníamos un espaciamiento de 1.725. Y en el otro lado igual. 1,725. Actualizamos, vamos a variable y tenemos 0,725. Aquí igual 0,725. Variable 0,725. 0,725. Ok. Y lo que yo tenía en el espesor, aquí es donde tienen que variar. El espesor de lo que es el cabezal también aporta en esta capacidad axial. Yo tenía 2.2 metros de cabezal. Ya volvemos a verificar. Esto hay que verificar que estén los valores. Puede que en algún caso se vuelva a resetear y esté aquí 0. Puede que les bote de valores más grandes. Volvemos. En este caso hemos modificado el número de cabezales, número de pilotes. Entonces, en cargas, nuevamente se ha modificado el nodo. No está en la parte central. Entonces, esto hay que verificar nuevamente. Hay que cargar estos dos casos en el nodo central nuevamente. Entonces, pareciera que tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es aquí, en este nodo. Aquí en el nodo 49 añadimos. Aquí igual en el nodo 49 añadimos. Borramos estos que ya no nos sirven. Este 28. Verificamos que todo esté únicamente en ese nodo. Hacemos coser el análisis. Todo ha salido bien. Volvemos a resultados de pilote. Seleccionamos todos los pilotes. Nos vamos a axial y tenemos ahora sí un valor menor a lo que es nuestra capacidad admisible. En este caso de 1135,9. ¿Ya? En el caso de las cargas mayoradas, igual incluso cumple por demás. Bueno, casi lo mismo. Y nuestro módulo o el DC ratio tiene que ser menor a 1. Entonces está bien. ¿Ya? Aquí pueden ver que haciendo las configuraciones, la mayoría de los pilotes está
se ha distribuido de buena forma. No hay tanta dispersión. Pareciera ser que todo se reparte en unos cuantos grupos de pilotos, tienen la misma deformación axial. ¿Ya? Aquí tenemos vista 3D, tenemos los desplazamientos, si es lo que si queremos mostrar eso también. Aquí tenemos el desplazamiento del nodo central, de los pilotes. Ya aquí tenemos los contornos. Esto en momento en M1, que es, si no me equivoco, en X, momentos en Y. Tenemos también los desplazamientos, ¿ya? Si es lo que queremos mostrar. Aquí tal vez si queremos mostrar los desplazamientos en el nodo central, 49. Nodo 49 tiene un desplazamiento en Z de 26 milímetros, entonces está perfecto. A ver. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que verificar. El mayor problema se encuentra en esta sección de aquí, en el del axial hacer cumplir. Por eso es que ha aumentado el número de pilotes con respecto al propuesto en función de la carga de servicio y, el, y la capacidad admisible. ¿Ya? ¿Qué más? Creo que no hay nada más. Ya, entonces es más o menos con lo que les puedo ayudar. Lo que faltaría aquí, bueno, para hacer algo eh, más presentable, tal vez para definir este espesor, mejor es ir a ese documento que nos ha pasado el AUXI de diseño de cabezal para poder definir un, eh, un espesor correspondiente. Y aquí hemos hecho simplemente aproximaciones. E incluso tal vez tendría que ser menor. Hemos visto que cumple por demás con este cabezal de 2.2 metros. Tendría que ser máximo unos 1.5 metros lo que tiene que ser este cabezal. A ver si volvemos a hacer coser. Ya, vamos nuevamente. La capacidad axial para el caso de carga 1, 1351. Entonces pareciera ser que necesitaba menos espesor de cabezal. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ya, si tienen dudas, lo mejor es irse a los videos. El primer video nos enseña, ya recordemos que solo son tres videos que hemos pasado, bueno, tres clases que hemos hecho con el Inge. En el primer video nos enseña a definir esta sección del pilote. En el segundo video nos enseña a definir estos valores para estos modelos del suelo, lateral, axial, torsional y en la punta. Y en el tercer video nos eh, modificamos el tema de las grillas y las cargas. Ahí está más explicado por el ingeniero y con más detalle. Ya solo que cada video creo que es alrededor de 2 horas, 1 hora y media. Ya entonces más o menos pueden hacer, tienen ya idea de cómo hacer el proyecto. Bueno, si no hay consultas, eso es con lo que les puedo ayudar y acaben en lo posible su proyecto. ¿Ya? Chao, chao.